¿Qué tal, amables amigos? Es un placer volver a compartir con ustedes este estudio bíblico en la serie Escudriñando las Sagradas Escrituras, siguiendo siempre la orientación, el consejo que nos dio nuestro Señor Jesús, que la escudriñemos porque en ella tenemos la vida eterna y ella dan testimonio acerca de Él. Hoy quiero compartir con ustedes uno de los sagrados mandamientos que lamentablemente no aparece en los catecismos romanos. Ustedes hagan la comparación entre la Sagrada Escritura que ustedes tienen, no importa la traducción que sea, sean traducciones católicas, protestantes, toda la Biblia dicen exactamente lo mismo, y mucho más en Éxodo, el capítulo 20. Hoy quiero hablar del cuarto mandamiento, que es el centro de la ley de Dios. En el tema anterior vimos lo que el Señor Jesús dijo, que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Que más fácil es que pasen los cielos y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Sí, amigos, yo quiero recordar este mandamiento que muchos en el mundo no lo respetan, quizás por ignorancia, porque nunca lo entendieron o porque algunos creen que ese mandamiento ha caducado y que Cristo o los apóstoles los cambiaron. Bueno, vamos a ver en la Sagrada Escritura que ese mandamiento nunca ha sido cambiado. Y al final del tema, ustedes van a escuchar un video directamente del sistema que cambió ese mandamiento, pero que no es bíblico. En primer lugar, quiero recordar con ustedes lo que dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y estoy usando una Biblia de traducción católica, de Eloy Nácar Fuster y de Alberto Colunga. Es una traducción de la Pontificia Universidad de Salamanca, católica, en España. Éxodo capítulo 20. Estoy recordando el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Verso 8 al 11 dice así: Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tus obras, pero el séptimo día es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Y no harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar, cuanto en ellos se contiene. Y el séptimo descansó, por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. En las traducciones aparece tanto la palabra sábado como la palabra reposo. Por ejemplo, la que yo manejo siempre, la traducción Reina Valera 1960, dice reposo. ¿Por qué razón? Porque la palabra sábado viene del hebreo Shabbat, que significa justamente reposo. Saben que los días de la creación se llamaban sencillamente primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y solamente el sábado, el séptimo día, tenía nombre, Shabbat. Vamos a ver en la Biblia de qué tenemos que acordarnos. Es el único mandamiento que comienza con un recordativo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y los versos 11, 10 y 11 dicen claramente, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, y el séptimo día reposó. Así que por lo tanto el sábado es un recordativo de la creación. Vamos a ver cómo lo especifica a esto el libro de Génesis, el capítulo 2, después que Dios termina su obra creadora, después que Dios crea al hombre, corona de la creación de Dios. Dicen los versos 30 y 31 del capítulo 1, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Hasta ahí está la obra completada, digamos así, de la creación de Dios con los espacios, las atmósferas, las criaturas vivientes, la naturaleza y el hombre. Y entonces el capítulo 2, verso 1 al 3 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Qué interesante. ¿Saben ustedes
que este mandamiento está muy bien especificado en el comienzo de la creación. Hay algunos hermanos cristianos que, mal informados, dicen, bueno, pero ese mandamiento fue dado para los judíos. No, Señor, ese mandamiento lo dio Dios en la creación al hombre y antes que éste caiga en pecado. Las especificaciones del cuarto mandamiento, lógicamente, están dadas ya porque el hombre en un clima de pecado necesitamos trabajar 6 días, realizar nuestras tareas, nuestras labores, ¿verdad? Pero Dios quiere tener un encuentro con nosotros el día sábado. Por eso dice acá que Dios lo bendice y lo santifica. ¿Qué significa la palabra bendecir? Es una palabra que significa colmar de dicha, colmar de bienestar. Es un día de plena felicidad. ¿Por qué? Porque el Creador desea estar con nosotros en forma muy especial en ese día. ¿Para qué? Miren, vamos a ver lo que significa santificar para comprender que Dios apartó ese día porque Él tiene una cita con nosotros. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 3, Moisés se encontraba pastoreando las ovejas de Jetro. Todavía no había sido llamado por Dios para cumplir la gran misión que tenía que cumplir en Egipto. Y entonces dice allí el capítulo 3 del libro de Éxodo, desde el verso 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Noten, había una humilde plantita, allí una zarza, una plantita del desierto. Y esa plantita ardía, pero no se quemaba. Fíjense en el instrumento sencillo que Dios utiliza para manifestarse a sus hijos. Y como Moisés dijo, iré yo y veré por qué razón no se quema, Dios le habla de en medio de esa humilde plantita y le dice, Moisés, Moisés, no te acerques, quita tu calzado, porque el lugar en donde tú estás es tierra santa. ¿Qué es lo que hacía santo ese lugar humilde? Era la presencia de Dios en ese lugar. O sea, ¿qué significa santificar? En la presencia de Dios. Porque nosotros vamos a ir al monte Oré, hay un montón de zarza y nadie nos va a decir no pise ese lugar porque es santo. La presencia de Dios santificaba ese lugarcito. ¿Qué es lo que Dios hace con el sábado? Sí, amigo, Dios lo apartó porque Él sabe que nuestra vida en nuestra tierra tiene que debatirse en responsabilidad, en obligaciones, en trabajo, en sudar la gota gorda para el pan de cada día. Pero el día sábado, dice Él, hijo, yo tengo un encuentro contigo. Tú necesitas cargar tus energías espirituales. Tú vives en este mundo. Este mundo está lleno de pecado, lleno de influencias negativas. Escuchas cosas que no quisieras escuchar. Tienes que desarrollarte en un mundo lleno de conflictos. Pero el Santo Sábado, hijo, es un día donde yo quiero tenerte a ti. Quiero llenarte de poder, quiero llenarte de fuerza para que tú puedas soportar nuevamente esos otros 6 días en este mundo en rebelión contra mí. O sea, Dios apartó ese día con un propósito sagrado. El diablo sabe muy bien eso. Él vivió en la presencia de Dios. No sabemos cuánto tiempo de la eternidad después que Dios empezó a crear las cosas. Él fue creado y vivió con Dios. Él sabe lo que perdió. Y Él sabe lo que nosotros vamos a lograr finalmente si somos fieles y leales a Dios. Por eso el diablo trata de ir contra los sagrados mandamientos de Dios. ¿Qué día guardó el Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra? En el Evangelio de Lucas, dice allí, el capítulo 4, el verso 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Sí, día de reposo o día de sábado. En la versión Reina Valera hay un asterisco que aquí abajo aclara, aquí equivale a sábado. ¿Saben? Algunas personas dicen, bueno, pero ¿acaso el 7º día no es el domingo? Miren, ustedes vayan al diccionario y busquen con claridad. La palabra sábado dice 7º y último día de la semana. Y busquen la palabra domingo y dice primer día de la semana. Si ustedes agarran los almanaques
de hasta hace 3 o 4 décadas atrás, ustedes van a ver que el domingo aparecía siempre en primer lugar como primer día en rojo y el sábado como séptimo y último día, como el que están viendo en este momento. Pero resulta que hace 3 o 4 décadas los almanaques vienen saliendo alterados y sale el sábado como sexto día y el domingo como séptimo día. Esto es una trampa mortal, porque el diablo sabe muy bien hacia dónde está apuntando con eso. Más adelante, cuando estudiemos las profecías, ustedes se van a dar cuenta realmente por qué el día sábado ha sido alterado y cambiado. Algunos dicen, bueno, pero después de la resurrección de Cristo, ¿acaso no se guardó el domingo? Vamos a preguntarle a los apóstoles qué día guardaban ellos. Y muchísimas décadas después que el Señor Jesús ascendió en gloria. En Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, el capítulo 13, dice el verso 42 en adelante, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo, o sábado, les hablase de estas cosas. Y dice el versículo 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Casi toda la ciudad, eran los gentiles los que le pidieron, no los judíos. El próximo sábado, si ellos hubieran guardado el domingo o el primer día de la semana, como se llamaba en ese entonces, porque domingo fue puesto recién en el siglo III, antes se llamaba solamente primer día de la semana. Y entonces ellos le rogaron que el siguiente día de sábado se reúna con ellos y la Biblia dice que se reunió casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Si nosotros seguimos leyendo, por ejemplo, allí en la misma Sagrada Escritura, el capítulo 17, dice el verso 2, y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Fíjense, lo mismo que hacía Jesús, acostumbraba a ir a la sinagoga el día sábado. Pablo, como acostumbraba, fue y por 3 días discutía. Si vamos al capítulo 18 pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, dice el versículo 1 en adelante, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, o sábado, y persuadía a judíos y a griegos. O sea, el apóstol Pablo trabajaba como todos nosotros. Él hacía tiendas, trabajaba con sus manos, pero los días de sábado él iba a la sinagoga. Sí, amigo, más adelante vamos a ver inclusive que el sábado se va a guardar en la tierra nueva. Pero en este momento yo quiero que pasemos directamente a ver un video. Ustedes van a escuchar allí a un cardenal, donde él inclusive ofrece $1,000 a quien le demuestre que el sábado ha sido cambiado en la Biblia. Nadie lo puede hacer. Y entonces él demuestra ya, inclusive con artículos y escritos de la Iglesia Católica, que la que cambió el sábado es la Iglesia. Por supuesto que él trata de mostrar que Jesús le dio ese poder o esa potestad a la Iglesia. Qué raro. Jesús dijo que ni una jota ni una tilde va a pasar de la ley. Dios no ha dado ninguna potestad para que cambien su ley. Pero ellos dicen que Jesús sí se las dio. Pero ustedes van a ver por boca de ellos mismos quiénes cambiaron el día sábado. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. Enright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18th, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23rd, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer:
Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question, have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer, had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Thank you, Bishop. ¿Qué tal, amigo? Después de haber visto este video, ¿qué les parece? ¿Fue la Biblia? ¿Fue Jesús? ¿Fue los apóstoles? ¿O fue la iglesia la que cambió? En los próximos temas vamos a analizar el segundo mandamiento de la ley de Dios sobre la idolatría. Y luego vamos a ver las profecías donde Dios mostraba que este sistema iba a hacer todas esas cosas milenios antes que lo haya hecho. Mi querido amigo, que Dios te bendiga.